Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos rápidamente en qué consisten los procesos psicológicos superiores de Lev Vygotsky. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Capacidad para pensar de manera simbólica y abstracta. Según Vygotsky, esta capacidad se refiere a la habilidad de usar símbolos como el lenguaje o las matemáticas para representar y comprender ideas y conceptos complejos. Esto permite a las personas pensar sobre cosas que no están presentes físicamente en el mundo que les rodea, como las ideas abstractas, las metáforas, los conceptos científicos, las teorías, los valores, etc. Además, el pensamiento simbólico también permite a las personas comprender relaciones entre diferentes ideas y conceptos, lo que les permite formar conceptos abstractos y generalizaciones. Un ejemplo de dicha capacidad podría ser un niño que aprende a leer y escribir. Al principio, el niño puede solo reconocer letras individuales y palabras simples. Sin embargo, a medida que se familiariza con el sistema de escritura y aprende a utilizarlo para comunicarse, empieza a comprender el significado de frases y oraciones. Posteriormente, el niño aprende a utilizar las palabras para representar conceptos abstractos como el tiempo, las emociones y las relaciones sociales. Número 2. El lenguaje. Vygotsky sostenía que el lenguaje es un proceso psicológico superior debido a su capacidad para mediar el pensamiento y la conducta humana. Según él, el lenguaje no solo es un medio para la comunicación, sino también un instrumento para el pensamiento y la resolución de problemas. El lenguaje permite a las personas pensar de manera simbólica y abstracta, organizar y planificar su conducta y comprender la perspectiva de los demás. Además, el lenguaje también juega un papel importante en el desarrollo cognitivo, ya que permite a las personas compartir conocimiento y aprender de los demás. Vygotsky mantenía que el lenguaje y la interacción social son fundamentales para el desarrollo cognitivo humano y son necesarios para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Número 3. La capacidad para resolver problemas complejos. Se refiere a la habilidad de utilizar el pensamiento lógico y el razonamiento para encontrar soluciones a problemas desafiantes. Esto implica la capacidad de identificar patrones y relaciones, hacer inferencias y utilizar el conocimiento previamente adquirido para resolver nuestros problemas. Vygotsky sostenía que esta capacidad se desarrolla a través de la interacción social y cultural, ya que las personas aprenden a resolver problemas de manera efectiva al trabajar con otros y compartir conocimientos y estrategias. Además, esta capacidad también se desarrolla a través de la educación y la instrucción, ya que las personas aprenden a resolver problemas de manera efectiva al ser expuestas a desafíos cada vez más complejos y tener acceso a herramientas y recursos para resolverlos. Número 4. La capacidad para planificar y organizar la conducta. Es un aspecto fundamental del desarrollo cognitivo humano. Él sostiene que esta capacidad se desarrolla a través de la interacción social y la experiencia, y se refleja en la capacidad de un individuo para planificar y organizar su propia conducta para alcanzar metas específicas. Un ejemplo de cómo la capacidad para planificar y organizar la conducta podría ser el proceso de estudiar para un examen. Un estudiante joven podría simplemente comenzar a leer el material de estudio sin un plan específico, mientras que un estudiante más maduro podría crear un horario de estudio, dividir el material en secciones manejables y establecer metas diarias y semanales para alcanzar antes del examen. La capacidad de este último estudiante para planificar y organizar su conducta de estudio es un indicador de su desarrollo cognitivo superior en comparación con el estudiante joven. Número 5. La capacidad para comprender la perspectiva de los demás, también conocida como teoría de la mente. Se refiere a la habilidad de entender que otras personas tienen pensamientos, sentimientos y creencias propios que pueden diferir de los nuestros. Esta habilidad es esencial para la comunicación eficaz y la resolución de conflictos.
Según Vygotsky, esta habilidad se desarrolla a través del juego simbólico y la interacción social temprana. Para saber más acerca de teoría del aprendizaje, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.